Bienvenidos a este intercambio de perspectivas. Hoy nos vamos a centrar en un tema un tema complejo y de larga data. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, o Falkland, un archipiélago en el Atlántico Sur cuya historia, sigue generando debate. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer es examinar los argumentos históricos basándonos en los documentos, en los registros que tenemos. La pregunta yo creo que es bastante clara, ¿no? Según la historia, según el derecho que se deriva de estas fuentes, ¿a quién le corresponde la soberanía de las islas? ¿Es a Argentina o es al Reino Unido? Pues desde mi posición argumentaré que la soberanía corresponde a Argentina, principalmente por la herencia de los títulos españoles y sobre todo por la posesión efectiva que tenía antes de 1833. Y yo, por mi parte, defenderé la soberanía británica. Me basaré en actos que consideramos de descubrimiento, en la presencia histórica británica y fundamentalmente en la administración continua que hemos mantenido allí desde 1833. Vale. Para entender la postura argentina, yo creo que es esencial remontarse a España. Se argumenta, y hay base para ello, que los primeros avistamientos europeos fueron españoles, quizás ya con Magallanes en 1520 o navegantes posteriores como Alonso de Camargo. Pero más allá de la discusión sobre quién llegó exactamente primero, España consolidó su derecho a través de los títulos que eran válidos en la época, como las bulas papales o tratados internacionales, por ejemplo el de Utrecht. Un paso que me parece fundamental es la compra en 1767 de la colonia francesa de Port-Louis. Se rebautizó como Puerto Soledad y se convirtió en el centro administrativo español, que dependía directamente de Buenos Aires. Y esta administración, fue continua hasta 1811. Con la independencia, Argentina lógicamente sostiene que heredó estos derechos. Es el principio uti possidetis iuris, que los nuevos estados conservan las fronteras que tenían en la colonia. Y Argentina actuó en consecuencia, no se quedó quieta. Tenemos la toma de posesión formal de David Jewett en 1820, que se comunicó internacionalmente, se publicó. Y luego la creación de la Comandancia Política y Militar de Louis Bernet en 1829, que realmente impulsó la colonización. Y aquí hay un detalle interesante. El Tratado de Amistad de 1825 entre Argentina y el Reino Unido no menciona ninguna reserva británica sobre las Malvinas. Eso, se puede interpretar como un reconocimiento tácito, ¿no? Por todo esto, la ocupación británica de 1833 la vemos como lo que fue, un acto de fuerza, una interrupción ilegal de una posesión argentina que era legítima y sobre todo efectiva. Incluso si miramos atrás a la crisis de 1770 con el desalojo de Puerto Egmont, aquello se resolvió con una declaración que en la práctica salvaguardaba la soberanía última española sobre todo el conjunto. Y ya mucho después, las resoluciones de la ONU como la 2065 reconocen que existe una disputa de soberanía e instan a negociar. Y un matiz importante, pidan tener en cuenta los intereses de los habitantes, no sus deseos. Es una diferencia clave, porque se les considera, según esta resolución, población trasplantada. Sí, entiendo perfectamente la lógica de esa argumentación, Pero claro, la perspectiva británica se apoya en otros hechos históricos que consideramos, igualmente relevantes o más. A ver, aunque los primeros avistamientos siempre son, un poco objeto de debate, hay reclamaciones británicas tempranas como las de John Davis en 1592 o Richard Hawkins en 1594. Para nosotros es más importante el viaje de John Strong en 1690. Él navegó y nombró el estrecho de San Carlos como Falkland Channel. De ahí viene el nombre inglés del archipiélago, Falkland Islands. Y un acto de soberanía británico que es, yo diría, innegable, fue el establecimiento de la base de Puerto Egmont en 1765. Luego vino la crisis de 1770, es cierto, cuando España nos expulsó, pero se saldó con la declaración de 1771, que obligó a España a restituirnos Puerto Egmont. Nosotros no lo interpretamos como una simple devolución fáctica, sino como un reconocimiento de nuestro derecho a estar allí. España, de hecho, no consiguió que reconociéramos su soberanía exclusiva sobre la totalidad de las islas.
Cuando nos retiramos de Puerto Egmont en 1774, fue principalmente por razones económicas, de coste, no porque renunciáramos a la soberanía. De hecho, y esto es importante, dejamos una placa de plomo afirmando los derechos del rey Jorge III, un acto simbólico pero muy claro de que la reclamación seguía totalmente vigente. Más tarde, ya en el siglo XIX, la protesta formal británica de 1829 contra el nombramiento de Vernet como comandante, pues demuestra claramente que no aceptábamos las pretensiones argentinas. Por eso, la acción de 1833 no la vemos como una invasión de un territorio que estuviera pacíficamente en manos argentinas, la vemos como la reafirmación de nuestra soberanía, una soberanía que ya existía. Frente a una administración argentina que era, seamos sinceros, muy reciente, estaba disputada como prueba nuestra protesta de 1829, y además quedó muy debilitada tras el incidente con el buque estadounidense USS Lexington en 1831, que dejó el asentamiento de Vernet, en bastante desorden. Así que desde 1833 el Reino Unido ha ejercido una administración continua y efectiva. Y esa es la base principal de nuestro título actual. Vale, entremos un poco más en detalle en los puntos clave. Sobre el descubrimiento y la ocupación inicial. A ver, puede haber dudas sobre quién ha visto qué primero, pero en derecho internacional lo que realmente suele contar es la ocupación efectiva. Y ahí yo creo que la compra por España de la colonia francesa en 1767 y sobre todo la administración continua desde Puerto Soledad hasta 1811, bajo la autoridad de Buenos Aires, eso establece una posesión real administrativa sólida. La presencia británica en Puerto Egmont fue posterior, duró poco y finalmente fue abandonada en 1774. ¿No es eso más decisivo que un posible avistamiento muy temprano o el nombramiento de un estrecho? Discrepo en la valoración de esos hechos. El nombramiento del estrecho por Strong en 1690 fue un acto significativo en la época, y el establecimiento de Puerto Egmont en 1765 fue un acto deliberado de toma de posesión soberana, no era un mero asentamiento temporal de paso. Que España comprara la colonia francesa en la otra isla principal, eso no invalidaba automáticamente los derechos británicos que ya se habían manifestado sobre Egmont. Eran, reclamaciones y presencias que coexistieron durante un tiempo, aunque fuera con tensión, claro. Minimizar la importancia del establecimiento británico formal en Egmont creo que ofrece una visión un poco incompleta de lo que pasaba en el siglo XVIII. Pero es que esa coexistencia, si la hubo, terminó de forma muy clara. La crisis de 1770-1774 es crucial aquí. La declaración de 1771, la que permitió el regreso británico a Egmont, incluía una reserva explícita de España sobre sus derechos de soberanía en todo el archipiélago, y el Reino Unido no la rechazó formalmente. Ese silencio, para muchos juristas, implica una aceptación tácita. Y si quedaba alguna duda, la retirada británica de 1774 y más aún la posterior destrucción de las instalaciones de Egmont por orden del virrey español en 1780, sin que hubiera protesta británica alguna, ¿eso no demuestra un abandono de facto y el control total español desde ese momento hasta 1811? A ver, esa es una interpretación posible de la declaración de 1771, claro que sí, pero desde Londres se vio de otra forma. La restitución forzosa de Egmont ya implicaba reconocer nuestro derecho a estar allí. La reserva española fue, una declaración unilateral española, no formaba parte de un acuerdo bilateral explícito. Y la retirada de 1774, insisto, fue por costes, no por una renuncia a la soberanía. La prueba es la placa que dejamos, porque íbamos a dejar una placa reclamando soberanía si la intención era abandonar esa reclamación. No tendría mucho sentido. Sobre la falta de protesta por la destrucción posterior, habría que analizar el contexto de las comunicaciones de la época, las prioridades británicas en ese momento. No implica necesariamente aquiescencia a la soberanía española sobre un lugar que de hecho ya habíamos evacuado voluntariamente nosotros mismos. Misión española, Argentina argumenta, y con razón creo yo, que la soberanía pasó a las Provincias Unidas por el uti possidetis iuris. Y Buenos Aires actuó en consecuencia. La toma de posesión de Juet en 1820 fue pública, notoria, se publicó en prensa europea estadounidense. Luego Vernet, con su establecimiento en 1829, ejerció autoridad real, reguló la pesca, la caza, trajo colonos. El Reino Unido no protestó formalmente hasta 1829, 8 años después del acto de Juet.
¿No te pareces una reacción un poco tardía ante una posesión argentina que se estaba consolidando visiblemente? La acción de 1833 parece más bien una excusa, aprovechando la debilidad momentánea causada por el ataque estadounidense a Vernet para tomar por la fuerza algo que no se había reclamado activamente durante años. No estoy convencido por esa línea argumental. Desde la perspectiva británica, la retirada española de 1811 no transfirió automáticamente la soberanía a Buenos Aires. Más bien, dejó las islas, sobre las que nosotros ya teníamos una reclamación previa, manifestada en Egmont y con esa placa de 1774, en una especie de vacío que, en todo caso, reactivaba nuestros derechos previos. Los actos argentinos los vimos como intentos unilaterales de apropiación de un territorio disputado. La protesta de 1829 no fue tardía, fue la respuesta directa y formal al decreto de Vernet, que sí era el acto argentino más significativo hasta la fecha de intentar establecer una administración formal. Y la acción de 1833 no fue una excusa, fue una reafirmación necesaria de nuestros derechos ante los intentos de Vernet de ejercer control sobre recursos en aguas que considerábamos británicas, y también ante el caos y la falta de autoridad efectiva argentina que demostró el incidente con la USS Lexington. Fue, restaurar el status quo según nuestra visión de la soberanía. Sí, pero esa restauración británica nunca fue aceptada por Argentina. Nunca. Desde el mismo 1833, con la protesta inmediata del representante argentino Manuel Moreno en Londres, Argentina no ha dejado de reclamar diplomáticamente. Han sido casi 2 siglos de protestas continuas, ininterrumpidas. Y esto es jurídicamente muy relevante, porque impide que la posesión británica pueda ser considerada pacífica o indiscutida. Y ese es un requisito fundamental para adquirir soberanía por prescripción a largo plazo. Falta la aquiescencia, falta el consentimiento del Estado que fue desposeído. Por eso la cuestión sigue viva hoy y reconocida internacionalmente, especialmente por la OMO, que insiste en negociar una solución que respete la integridad territorial argentina, que entendemos fue vulnerada en 1833. Comprendo el argumento sobre las protestas continuas, por supuesto. Sin embargo, desde el punto de vista británico, la administración efectiva, pacífica, en el sentido de no contestada militarmente de forma permanente en el terreno y continuada durante casi 190 años, es un hecho incontestable y constituye la base más sólida del título actual. Se estableció un gobierno, una sociedad, una economía. Es una realidad tangible y muy duradera. Y aunque nuestro foco hoy aquí es histórico, no puedo obviar que la postura británica moderna se apoya también y de forma decisiva en el principio de autodeterminación de los habitantes actuales. Es un principio fundamental del derecho internacional moderno, aunque entiendo perfectamente que tú cuestionas su aplicabilidad en este caso concreto, basándote en cómo interpretas las resoluciones de Naciones Unidas. En resumen, y para concluir mi posición, la soberanía argentina se basa en una herencia legítima de España que fue reforzada por la ocupación y la administración efectiva hasta 1833. La toma británica fue, desde esta perspectiva, un acto de fuerza ilegal que interrumpió esa posesión. Las protestas constantes argentinas y el marco de la ONU mantienen la disputa abierta y señalan la necesidad de una negociación que en última instancia devuelva la integridad territorial a Argentina. Y yo, para resumir mi postura, enfatizo los actos británicos históricos que he mencionado. Posibles descubrimientos, el nombramiento del estrecho, el asentamiento clave en Puerto Egmont y la afirmación constante de soberanía, incluso tras la retirada de 1774, como demuestra la placa. La acción de 1833 fue una reafirmación de esos derechos ante una ocupación argentina que era reciente y ya estaba siendo disputada. Y el pilar fundamental del título británico hoy, insisto, es esa administración continua, estable y efectiva durante casi 2 siglos, complementada, claro está, por el derecho a la libre determinación de los isleños. Bueno, está claro que, partiendo de los mismos hechos históricos, o casi los mismos, llegamos a conclusiones radicalmente opuestas. La interpretación de eventos clave, como la Declaración de 1771, la retirada de 1774, o la propia naturaleza de lo que ocurrió en 1833, es totalmente diferente. Exacto. Y eso es lo interesante del caso.
La historia de las Malvinas Falklands es lo suficientemente compleja y quizás ambigua en puntos cruciales como para permitir que ambas partes construyan relatos coherentes y bien fundamentados desde su propia perspectiva. Y eso, claro, explica por qué persiste esta controversia después de tanto tiempo. Entender estas dos miradas, estas dos narrativas, es fundamental para captar la verdadera profundidad del desacuerdo.